Buenas noches. Es un poco más fácil tratar así hablar de este micrófono. Viendo que ahora la cantidad de estudiantes incrementó, vamos a utilizar esta metodología. Si bien miran lo que es la presentación, que es un tanto reducida de tamaño, pero la van a tener ustedes dentro de su plataforma de Classroom. Entonces, a continuación, previa de esto, aquí vamos a tener una información importante por parte de los expertos. Buenas noches, compañeros. Primero pues quería saludar, espero que todos se encuentren bien. Les quería hacer una pequeña invitación. El día lunes va a haber una actividad aquí en la universidad de parte de un grupo llamado Aldea de Derecho, que es un grupo de estudiantes. La actividad consta de que aquí en la facultad van a venir librerías, tales como Codileyes y otras más, y van a estar acá dándonos un precio más accesible. Esta es la primera vez que librerías se van a venir aquí a la facultad y no ustedes van a tener que ir, ¿verdad? Voy a pasar acá un poco de un volante más que todo, donde hay mayor información. Y los que gustan venir aquí a lunes, pues son más que bienvenidos. Se van a contar con promociones de leyes, van a estar más baratas. Y también se estará haciendo un giveaway para que puedan seguir a la página. Solamente, gracias. Muchas gracias a todos. Les deseo nuevamente feliz noche, que tengan una buena noche. Vamos a continuar la secuencia de lo que nosotros hemos iniciado. Para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Puyo. Yo voy a ser su profesor dentro de la cátedra de lógica jurídica. Además, ya dejamos la primera tarea, ya se registró la primera asistencia y hoy vamos a tener otra dinámica. Para completar la asistencia, ustedes se van a poder dirigir a lo que es el Classroom, se va a habilitar un link y ustedes van a llenar la forma, el formulario, y ahí van a empezar a registrar sus asistencias, tanto ahora vía presencial como cuando estemos en la vía virtual. Entonces, es para que lo tengan en consideración. La plataforma en su momento va a desplegar, les va a mandar un aviso de que se publicó un nuevo trabajo dentro de la plataforma en sí. Entonces, para que ustedes estén atentos. Yo sé que aquí la saturación de la señal es bastante compleja. Por eso también he tenido la consideración de que no registrarla dentro de los picos más altos de información, sino que les vamos a dar un margen amplio para que ustedes registren su asistencia. Me hacían una consulta previamente, en este caso, todos los trabajos que fueron posteriormente entregados de las 5 de la tarde, pues dimos un horario, 5 de la tarde, los que cumplieron, vamos a someter a consideración su análisis respectivo, y los que no cumplieron, pues obviamente, siguiendo este mismo esquema de seguir las normas, pues no van a tener la consideración para poder venir y avanzar en la acumulación de puntos. Pero eso lo vamos a hacer a partir de hoy. O sea, como era una primera ronda de información, la que llevamos el día lunes, voy a tener la consideración misma para todos los que enviaron esta información, ¿sí? Lo que es el libro en sí. Entonces, los que cumplieron, pues obviamente van a tener una ponderación más alta para los que cumplieron pasada la hora. Vamos a promediar este espacio para que también seamos abiertos a tener esa accesibilidad en cuanto al conocimiento y a la sumatoria de puntos. Entonces, derivado de alguna pregunta que tengan respecto a lo que estamos concretamente, el libro de lo que es el autor López Fermo, aquí lo pueden encontrar en Librería Jurídica Zona 1, aquí en el S5, para tener una secuencia de documental de lo que nosotros vamos a conocer. Además, este libro de López Fermo solamente nos va a abarcar el primer parcial, porque nos lleva únicamente hasta conocer los 4 elementos, 4 principios fundamentales de la lógica jurídica, que los desarrolla de una manera concreta López Fermo. Terminado el primer semestre, se agota el contenido de lo que es el libro de López Fermo. Posteriormente, yo me voy a estar basando en otro tipo de temática un tanto más
avanzada, de la cual yo les voy a conferir el nombre de los autores y las copias digitales de dichos documentos. Entonces, todo esto está en plataforma de Classroom. Ahí lo van a encontrar en su debido momento, en su debido tiempo y en sus debidos temas. ¿Pregunta, duda que tengan? No, muy bien. La sesión anterior nos quedamos viendo, o sea, el lunes nos quedamos entretenidos dentro de cuál es el ámbito de lo que la lógica incluye, ¿sí? En este caso nos quedamos respecto a lo que era el estudio de los argumentos defectuosos como las falacias, ¿sí? Todo ese tipo de mentiras, situaciones que ocurren dentro de la dinámica del pensamiento. Si ustedes se percataron en el chat que tenemos habilitado solamente para esta sesión, para este curso, que les compartí links, ¿sí? Bueno, links, trabajo, porque me llegan, porque digo, me llegan, entonces lo estoy compartiendo a ustedes, ya sea para ustedes o para sus familiares. Los links y además información relevante que puede venir y ser de conocimiento en cuanto a lo que estamos estudiando en los procesos lógicos de análisis propiamente dicho. Muy bien, ¿cuál es el estudio de los argumentos defectuosos como las falacias? Entendiéndose realmente todo ese tipo de esquemas o sesgos cognitivos que nos hacen ver una perspectiva diferente a lo que realmente está establecido. Un ejemplo propio sería que, con toda la evidencia científica que existe, hay personas, hay todavía entes que creen que la Tierra es plana, ¿sí? O también entes que creen también que no se está dando o no se lleva a cabo el cambio climático, no estamos viviendo el cambio climático en sí. O también de una manera muy agregada, de que los viajes a la Luna tampoco fueron llevados a cabo o no se realizaron. Ante este tipo de información, que obviamente nosotros la podemos contrastar bajo el estudio científico de lo que se derivó, se nos atraviesa este tipo de argumentos defectuosos, ¿sí? El argumento defectuoso termina siendo este tipo de sesgo cognitivo que nos abstrae de una realidad concreta. Vamos a trasladarlo al ámbito jurídico en sí. Tenemos el ejemplo, hay gente que cree que la Tierra es plana, aunque existe toda la evidencia científica que nos dice que no lo es. Muy bien, nos trasladamos hacia el ámbito eminentemente jurídico. Cuando nosotros observamos todo el proceso de la formación de un ser, o sea, desde la concepción, la Constitución misma nos ampara que este vínculo o esta situación de unión entre el espermatozoide y el ovario viene siendo producto posteriormente a la vida. Ahí se da la concepción. La teoría nos permite llevar a cabo este análisis. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que decía el lunes también. Lo confrontamos con lo que nos dice la Constitución también respecto a lo que son los preceptos a través del cual el Estado tiene ese poder coercitivo o ese poder castigador. El poder castigador, ¿cuál será? Precisamente la pena de muerte. Obviamente en este momento no se está aplicando, se está aplicando la pena inmediatamente inferior, 50 años de prisión. Por ende, esta dualidad, esta situación que existen también teorías en las que nos permiten indicar, nos permiten señalar que la secuencia a través del cual el Estado garantiza la concepción, la vida desde la concepción, pero también permite todos los elementos respecto a lo que es la pena de muerte, se dan argumentos defectuosos por parte del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo Estado está garantizando una situación y está prohibiendo.
falla una cosa, falla otra cosa. Preciso, bueno, estamos, aquí se ven las cosas que vamos a ver, pero aquí es donde se desarrolla la temática propiamente dicha del proyecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo que está garantizando una circunstancia y un hecho, pero también hay voces que dicen, bueno, el Estado está llamado a garantizar la vida, pero también llamado a propiciar la muerte. Esto debe entenderse como un argumento afectuoso. Aparte van a ser lo que nosotros vamos a conocer como las paradojas lógicas, ¿sí? Una paradoja lógica es también, y la vamos a enmarcar bajo este mismo ejemplo. Tenemos vida, tenemos muerte. ¿Cuál es el precepto mismo? Me lo dijeron la sesión pasada, la teoría del justnaturalismo, ¿sí? La teoría misma de que nosotros nacemos con derechos adquiridos. O sea, toda esa teoría misma que nos enseñaron en lo que es las instancias con la introducción del derecho es lo que nos hace entender precisamente y definir este punto y no crear una paradoja lógica. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que teníamos que leer del 620 al 630 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien, una persona, agradecería que levante la mano para expresarse, que logró ver o entender o leer respecto a esa gama de artículos. ¿Qué se logró entender? No les digo, como les digo, esto es un proceso bastante complejo, pero ¿qué es lo que buscamos? Esto es para entender lo que es una paradoja lógica, ¿sí? ¿Qué nos dice dentro de los artículos? ¿Qué fue lo que más les llamó de lo que nos dice el artículo 620 al 630 del Código Procesal Civil y Mercantil? La procedencia de la canción, la forma de la los tipos de la canción, la forma de fondo, el procedimiento para abordar esto, de la clasificación de cada uno de los organismos para algo que se puede evitar. También estaba plazo. La consecuencia de la acción va a ayudar Muchas gracias. Entonces, por favor, ¿qué es lo que tenemos en secuencia? Sí. Muy bien, tal y como dijo el compañero, tener esa idea propia de lo que es una casación. Como les digo, esto es algo bastante complejo, pero era parte de la introducción misma de la que estamos iniciando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí una paradoja lógica? ¿Sí? Las paradojas en sí terminan siendo dos puntos a través de los cuales vamos a ver un mismo fenómeno u objeto, ¿sí? Pero que muchas veces se contraponen entre sí. Esto es lo que nos dice precisamente lo que está enmarcado a partir del artículo 620 al 630 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí, tal y como nos decía el compañero, existen dos momentos: una casación de forma y una casación de fondo. Dentro de la casación de forma van a existir 7 supuestos. Estos 7 supuestos, digamos así en general, no pueden atacar la misma pretensión, porque uno termina siendo excluyente del otro. O sea, si invocamos uno e invocamos el segundo sobre el mismo supuesto, ambos terminan siendo inválidos. Esto lo vamos a ver en un principio de lógica jurídica en sí. Pero al momento de invocar el supuesto 1 y el supuesto 2 para una casación de forma, lo que no hacemos es ayudar al cliente, sino que estamos matando la pretensión del cliente en sí. Esto es lo que se constituye una paradoja lógica. Porque no podemos invocar en este preciso momento lo que es en sí el primer supuesto y el segundo supuesto de lo que nos dice el artículo relacionado a la casación de forma,
porque mandamos la pretensión del casacionista, o lo que está buscando. Como le digo, es algo extraño, sí, pero es para llegar a este punto, entender que es una paradoja lógica, ¿sí? No podemos utilizar los supuestos. Lo vamos a ver en el futuro y vamos a tener que decir, o es uno, o es otro, o es A, o es B, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque ahí, precisamente, mandamos una pretensión inicial. Eso es para entender, y eso es para que se enviara el ejemplo propio de lo que es una paradoja lógica. Hacíamos también el análisis propio de la sintaxis y la semántica. Una coma puede variar el sentido propio de la normativa y el estudio de los conceptos en sí. Muy bien, entonces esto fue como un breve repaso para entender lo que es. Muy bien, vamos a ver lo que hoy nos atañe, ¿sí? Se recuerda que la sesión pasada lo que vimos fue un reloj de arena, ¿sí? En ese reloj de arena entendimos dos elementos. ¿Cuáles eran? Exacto, deductivo e inductivo. Entonces ahora vamos a ver lo que es la lógica deductiva y la lógica inductiva. A nivel general, ¿qué será? La lógica deductiva es de lo general a lo particular y la lógica inductiva es de lo particular a lo general. Como les hacía referencia de recomendación en tesis, es que ustedes la saben desde el punto de vista deductivo, ¿verdad? Bueno, por favor. La lógica deductiva, vamos a entender una definición, ya que estamos un tanto bajo el marco de definiciones, vamos a decir que se encarga de estudiar los razonamientos en los que las premisas garantizan la verdad o la falsedad de la conclusión. Vamos a definir primeramente lo que es la lógica deductiva. ¿Sí? Las premisas nos van a garantizar si es la verdad o si es la falsedad de una conclusión. ¿Sí? Vamos a utilizar esta forma. Premisas. Una premisa. ¿Cómo vamos a construir una premisa? Un supuesto, un hecho que está ocurriendo, ¿sí? Un hecho de tránsito. Motociclista termina tirado en la calle. Porque tenemos un infractor, puede ser el vehículo que está parado. Muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir precisamente? Un punto de vista que nosotros vamos a ver es que hay un accidente de tránsito, ¿sí? Una premisa. Ahora la valoración, ¿cuál va a ser? ¿Verdadera o falsa? En este caso, ¿qué nos va a decir precisamente? Que estaba en una esquina, muy bien, estamos construyendo el hecho, estaba en una esquina en un semáforo en donde el verde estaba para el lado del motorista. Quien cometió la imprudencia fue el vehículo. De esto se puede examinar los hechos porque el METRA también está ahí, viendo las circunstancias de hecho. Entonces esto, si el motorista dice, mire, yo estaba en verde, pasé, pero el carro aceleró también, por lo tanto sufrió un incidente, la conclusión sería que en este caso el PMT va a decir, y el del seguro y el de la Policía Nacional Civil va a decir si efectivamente quien tenía la responsabilidad, en este caso del hecho acaecido, fue el vehículo conductor. Inverso, ¿qué es lo que pasa? Precisamente el que estaba en verde era obviamente el automotor, el vehículo, y el que estaba en rojo era el motorista. Aceleró y obviamente lo que ocurrió fue el incidente. Nuevamente el motorista dice, mire, yo estaba en verde, y a revisar todos los supuestos, se establece que quien realmente estaba en verde era el vehículo. Entonces esto es analizar precisamente la garantía de establecer la falsedad o la veracidad de la conclusión. Siempre en todo lo que es el derecho en sí, nos vamos a tomar a conclusiones, ¿sí? A dos personas llegan ante ustedes, les solicitan el matrimonio, pues obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la investigación previa que ustedes van a hacer? El due diligence, que le llaman en inglés, ¿sí? La debida diligencia, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes es, muy bien, está bien, primero déjenme estudiar la documentación para ver si tienen algún tipo de restricción en cuanto a su sistema que quieren constituir de manera matrimonial.
Vengo yo, voy a arreglar precisamente, buscar una constancia de soltería de los dos y puedo establecer que en este caso el señor tiene una relación previa, ¿sí? O sea, ya contrajo matrimonio previamente, pero él llegó a una oficina a decirme de que él estaba soltero. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Tenemos una premisa, ¿sí? Tenemos un marco general, que es el matrimonio. Poquito a poco voy decidiendo para averiguar este sistema de premisas, ¿sí? Encuentro que el señor precisamente tiene una relación que está constituida en un matrimonio previo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Si él quería contraer nuevas nupcias, no se va a poder. La conclusión es negativa hacia el señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía una relación previa, por lo tanto su premisa de soltero estaba totalmente errada. Esa es la conclusión. No se va a llevar a cabo el matrimonio así. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del hecho ocurre de que el señor, pues obviamente, él sí estaba con una relación previa, un matrimonio previo, pero ya tiene una sentencia de divorcio, que ya le fue notificada y ya está ejecutoriada, o sea, ya tiene ya surte los efectos jurídicos en sí. Pero esta circunstancia, de hecho, la pasó por alto inscribirla a RENAC, ¿sí? Al no inscribirla a RENAC, obviamente en sus registros aparecía como alguien que todavía tenía matrimonio, sí, estaba ligado con el cónyuge. Pero a través de todo este proceso concluimos de que sí se va a poder llevar a cabo el matrimonio una vez solventemos el hecho de proceder a la inscripción de dicha sentencia de divorcio ante la institución específica y por lo tanto se concluye de que sí se va a poder llevar a cabo el matrimonio. Como les digo, aquí en derecho nos vamos a basar mucho en lo que son conclusiones, ¿sí? Y cuál es el diseño o cómo está constituido y creado el fenómeno en sí. Lo mismo ocurre en una compraventa. De una manera concreta tenemos que analizar y ver en qué momento o en qué estado se encuentra el bien inmueble. De la misma manera, al momento de llevar a cabo una contratación laboral o bien lo que es el despido laboral. Nosotros tenemos que ver que una de las partes no esté emplazada, que el patrono en sí tenga todos los requerimientos, un contrato, una relación de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para llegar a este tipo de situaciones tenemos que construir desde lo general a lo particular, y eso es lo que nos dice precisamente la primera línea de lo que es esta definición, ¿sí? Que es las premisas garantizan la verdad con la falsedad de la conclusión, ¿sí? Exacto, gracias a su pregunta, me voy a trasladar hasta lo que vamos a ver al final del semestre, ¿sí? El sistema de lo que es la creación de las premisas y los hipótesis. Hay un sistema inglés, hay un sistema francés, hay un sistema greco-romano, si lo queremos ver así, pero lo que nos vamos a enfocar va a ser el sistema francés, que es el que se usa para nosotros. Entonces nosotros, atendiendo a la pregunta del compañero, vamos a analizar únicamente dos premisas, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Dentro de las demás teorías de los silogismos se puede desarrollar una serie de hasta 7 premisas para llegar a 4 diferentes conclusiones, porque se van a conjugar precisamente los libros y no van a construir un sistema matemático o al ser, digamos, de que si tenemos 7 premisas podríamos tener hasta 49 conclusiones. No, sino vamos a relacionarnos de unas 7 premisas a 4 conclusiones que serían las que tendrían el efecto jurídico al cual nosotros nos vamos acercando. Pero esa es teoría para más adelante, por ejemplo, prácticos en la legislación matemática. Pero para efectos de entender precisamente lo que es la lógica deductiva, nos vamos a basar únicamente a lo que es una premisa mayor, menor y la conclusión para garantizar la falsedad o la veracidad de la misma. ¿Sí? No, solamente es a modo de teoría para que ustedes lo sepan que en un futuro, cuando ustedes estén directamente vinculados en qué hacer en su hacer notarial,
puedan observarlo. Aquí un profesor muy bueno que se puso ganas de Derecho Notarial les hace crear con escrituras públicas, realmente. Les hace crear compraventas con diferente giro. O sea, una compraventa de alguien menor de edad, una compraventa de alguien que tiene tutela, y etc. Son diferentes variantes. Estas podríamos decir que son 7 premisas diferentes que nos van a llevar hacia una misma conclusión, que es que el bien deje de ser mío para que sea de otra persona. Entonces, así es como se entiende o como lo desarrolla aquel catedrático José Canas. Y les digo, cuando lleguen a 10º semestre, se van a recordar de ello porque él maneja esta temática propiamente dicho el derecho notarial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos decía? Porque llegar a la verdad o la falsedad de la conclusión. De modo que en un razonamiento deductivo ocurre que si todas las premisas son verdaderas, la conclusión obviamente va a ser verdadera. Si todas van a ser falsas, posiblemente van a ser falsas. De esta forma puede haber razonamientos válidos con premisas o conclusiones falsas. Por último, también se puede haber razonamientos inválidos con conclusiones verdaderas. Esto lo vamos a entender un poco más cuando miremos la ley de orden judicial en los principios, en los 4 principios torales que van a enmarcar lo que es la lógica jurídica en sí. Entonces, para ese entonces, les voy a pedir, cuando miremos hasta ese entonces, que todos tengan, ya sea digital o de una manera presencial, lo que es su ley del organismo judicial. Lo que vamos a encontrar directamente es un vínculo directo o un vínculo que vamos a construir para seguir. Bueno, antecedente, lógica deductiva, que nos dicen que esta nació en la tercera de Cristo, con Aristóteles. La lógica aristotélica era muy limitada, ya que se ocupaba exclusivamente solo del tipo de razonamiento, o sea, el silogismo, el sistema de premisas en sí. Otra rama de pensamiento que se llaman los estoicos, que es un poco más materialista, ¿no? De una manera más formal de ver el sistema de pensamiento del razonamiento, entendieron que se podía crear a través del cálculo proposicional. Se recuerda que en un momento les dije que vamos a ver la tabla de la verdad, donde vamos a utilizar factores de falso y de verdadero. Muy bien, entonces vamos a empezar a utilizar los signos. Aquí los signos que podrían ser signo de menos, signo de más, menor que, este tipo de lógica proposicional fue la que desarrollaron los estoicos para empezar a llevar a cabo todo el proceso de una lógica deductiva, ¿sí? La tabla de la verdad, qué es falso, qué es verdadero y cuáles son los elementos propios a través de los cuales vamos a tocar. Hoy en día se habla mucho de los conectivos. Un conectivo, como les hacía referencia, el conectivo puede estar vinculado a lo que son la disyunción y la conjunción de una manera muy general. Pero también existen otros conectores de lenguaje. Estos conectores de lenguaje nos van a llevar a diferentes etapas dentro de una norma jurídica. Entendiéndose que, si nos damos directamente a lo que es el artículo 621 de lo que es el Código Procesal Civil Mercantil, ahí nos dice de una manera concreta, o si nos vamos al artículo 44 de la Constitución, vamos a encontrar supuestos a través de los cuales se debe dar todo este proceso interpretativo de la norma. Allí precisamente se da esta parte que nos dice que son oraciones en las cuales vamos a identificar cuáles son los valores verdaderos y cuáles van a ser los valores falsos. Así. Muchas veces, casi todos estos ejemplos los vamos a diseñar con la norma constitucional. Lo importante que ahora ustedes absorban es que la lógica deductiva va de lo general a lo particular y lo vamos a ir entendiendo bajo este mismo proceso de diseñar estas premisas de una manera verdadera o de una manera falsa para llegar a una conclusión de igual manera verdadera o de igual manera falsa.
para que nos vayamos haciendo gráficamente una idea, siempre bajo esta misma dinámica, la premisa mayor va a ser el hecho que está ocurriendo. La premisa menor va a ser la norma a través de la cual nosotros vamos a sustentar o la vamos a encuadrar. Y la conclusión será, pues obviamente, si es derecho penal, pues que al final si puede ser responsable del hecho o no puede ser responsable del hecho. Si es de índole civil, se puede llevar a cabo la acción o no se puede llevar a cabo la acción. Entonces va a depender muchas veces de cómo diseñamos el problema para llegar a la conclusión. Hace parte también de la evaluación que ustedes van a someterse. Debemos plantear pequeños problemas que ustedes van a entender el giro a través del cual van a poder concluir de una manera verdadera o de una manera falsa las situaciones. Lógica inductiva. La lógica inductiva la vamos a ver de igual manera que indique de una manera fundamental, en donde vamos a abarcar desde lo particular a lo general en sí. ¿Qué nos dice? El razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en el que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Un ejemplo clásico de razonamiento inductivo va a ser el siguiente. La premisa en este caso: mi perro tiene pelo. El perro de mi vecino tiene pelo. Los perros de mi cuadra tienen pelo. La conclusión es que probablemente todos los perros tienen pelo. Este es un ejercicio propiamente dicho de entender la especificidad para llegar a la generalidad. ¿Sí? Estamos hablando de un canino, posteriormente concluimos que toda la generalidad va a estar enmarcado bajo esta misma circunstancia y situación. ¿Sí? En principio, podría ser que el próximo perro que se observe posea pelo. Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos de una manera muy general y bastante burda lo que es la lógica inductiva en sí. Quiero reforzar esta idea en cuanto a conocer en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. ¿Sí? La verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Vamos a ver el precepto desde la perspectiva legal guatemalteca. ¿Sí? Tenemos un hecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo de una manera concreta? Hay un matrimonio, ¿sí? Dos personas se unen, ¿sí? En este caso todavía Guatemala establece esa unión entre hombre y mujer. Muy bien. Hombre y mujer constituyen un matrimonio, ¿sí? Tenemos una verdad en la premisa. La premisa en este caso sería que ambas personas se pudieron para llevar a cabo el matrimonio en sí. La conclusión será que precisamente este matrimonio va a durar el resto de la vida. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que no va a garantizar este hecho? Situaciones alternas que puedan existir. Vamos a hablar de causales de divorcio. ¿Sí? Una causal de divorcio puede venir y destruir este vínculo que se formó. Por lo tanto, esta causal de divorcio no va a garantizar lo que es el matrimonio en sí. Lo que nació como una institución de matrimonio va a terminar hacia la ruptura del vínculo conyugal a través de un divorcio. Ambas son figuras precisamente desde la esfera eminentemente civil. Entonces, la veracidad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Entendiendo nuevamente, existe un matrimonio que necesita una verdad de la premisa, porque se constituyó obviamente un matrimonio. La conclusión es que van a durar toda la vida. Existe una causa de divorcio, no va a garantizar porque es el vínculo matrimonial.
Así es como creamos este tipo de pensamiento a través de esta idea circular. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Sí? Vamos a entrarnos un poco más a profundidad, a ver algo más complejo. ¿Sí? Bajo la idea de la perspectiva de lo que es la lógica inductiva. ¿Sí? Pongámonos filosóficos y fumemos un poco. Tenemos algo básico, es lo que conocemos todos, ¿sí? Tenemos algo que se llama impuestos. Podríamos pagar impuestos. Yo aborrezco pagar impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que no se utilizan de la otra manera. Impuestos. Oye, estos impuestos están divididos dependiendo de la categoría a través de la cual nosotros ejerzamos nuestro perfil económico y nuestro perfil académico y nuestro perfil tributario, ¿sí? Por lo tanto, se van a dividir en IVA, impuesto de valor agregado, ISR, impuesto sobre la renta, ISO, impuesto de solidaridad, DUCI, impuesto de vehículos, impuestos, con esas tenemos una cantidad de situaciones que hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ocurrir en este video? Pongamos consejos para analizar normas jurídicas o guatemaltecas desde la perspectiva inductiva. Por eso les digo, su tesis no la hagan inductiva, hagan deductiva. ¿Por qué? Porque vamos a radicar la complejidad de esto. La veracidad de las premisas nos puede, en este caso, apoyar en una conclusión, pero no la van a garantizar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros todos los años, en este caso, tenemos que reportar IVA en ISR. La ley del IVA y la ley del ISR en el conjunto. Pero existe algo que se llama devolución del crédito fiscal. La devolución del crédito fiscal, ¿qué es lo que implica o qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos un beneficio si nosotros entregamos todas nuestras cuentas de una manera correcta hacia el fisco. La SAT nos va a reconocer este beneficio, la devolución del crédito fiscal, a través de la presentación de ciertos elementos. Uno de ellos, en este caso, es la presentación de la famosa planilla. ¿Sí? Muchos que estamos en relación de dependencia tenemos conocimiento de ello. ¿Qué tenemos que hacer? Juntamos durante el año directamente todo lo que son las facturas de IVA y lo que vamos a hacer es reportar. Esto nos va a producir un descuento en ISR. Pero ¿cómo se da esta circunstancia y esta unión entre ellos? La veracidad de las premisas. ¿Sí? Empecemos a atacar esta perspectiva en sí. El artículo 16 de la ley del IVA nos dice circunstancias a través de las cuales puede proceder la devolución del crédito fiscal. Dentro de su numeral, creo que 6 o 7, establece las formas que en particular nosotros, ustedes y yo, podemos acceder a este beneficio propio. ¿Sí? Tenemos que cumplir con los requisitos y nos mandan a la ley del ISR. Otra veracidad de la premisas. Nos dice cómo hacerlo. Nosotros tenemos dos elementos positivos, que es la ley del IVA y la ley del ISR, que nos dan esa capacidad jurídica ante la SAT de hacer una reclamación de devolución de crédito fiscal. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Ahí voy a apoyar mi conclusión. Tengo el IVA, la ley del ISR también me lo garantiza, por lo tanto, apoyo mi conclusión aquí. Voy a ser beneficiado con la devolución de crédito fiscal. Muy bien. La SAT me va a devolver plata. Si nosotros reportamos los servicios de IVA, que son casi unos 128,000 en pagos de IVA anuales, de facturas, si nosotros reportamos los servicios de IVA, la SAT nos va a reconocer en ISR 600 quetzales. Al menos nos alcanza para una semana de gasolina. O una sentada segunda. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos dice? Tengo esta garantía. Apoyo la conclusión en que se cumplan con estos requisitos.
que están directamente relacionados y que me dan la habilidad, porque la norma que no solidifica, voy a tener mi conclusión de que voy a tener la evolución del crédito fiscal. Quizás se van a entregar 600 pesos al mes. Pero esto no lo garantiza. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí nos vamos directamente a lo que es el artículo 44 de la ley del IVA, artículo 47 de la ley del ISR, artículo 60 de la ley del ISR, artículo 42 del reglamento de la ley del IVA, en donde están esas pequeñas trampas. Por eso digo, ustedes van a ser asesores. Ustedes tienen que leer y comprender. Porque no se va a garantizar esta función. ¿Sí? Si bien yo presenté mi IVA, presenté mi ISR, tengo el beneficio, pero no le va a garantizar. ¿Por qué? Porque todo lo que se reporte como pequeño contribuyente no va a entrar dentro del área específica de la evolución correcta. Por lo tanto, no me va a reportar ese beneficio. Y así hay muchos derivados que nos dicen estas normas que les mencioné. ¿Sí? Ustedes dijeron, sí, ya llegué la mía, ya llegué, la acepté, y me hartó, entonces me van a repetir 600 pesos. Muy bien. Pero cuando ustedes presentaban esas cosas, le dicen, mire, del 100% de las facturas que me presentó, el 80% son de pequeño contribuyente. Entonces, por lo tanto, su beneficio fiscal no está garantizado. O sea, la validez, la veracidad de dichas premisas desplomó mi conclusión. Vieron que no es cosa cumplida, solamente captar los elementos, apegarlos a la norma y llegar a una simple conclusión. ¿Entendido esto? No lo veo convencido. Yo comprendí. Sí, solo es de que hay dos supuestos y puede ser que haya una verdad, pero puede ser algo que la también, ajá, que los dos argumentos son válidos. Sí, pero puede haber algo Las normas están ahí, como que cambia la cosa. solamente es papel con letras, esos son las normas. Pero los hechos, a través de los cuales ustedes como humanos, nosotros como humanos, van a asesorar a sus futuros clientes, tienen que especificar el hecho para encuadrarlo en la mejor norma posible y llegar a una conclusión de vida. Por eso es muy importante para entender estos pequeños espacios que la misma normativa nos establece y que nosotros vamos a entender precisamente ahí, lo que es una simple lógica que es. Solo como situación, si en este caso, pues obviamente es una temática un tanto compleja, yo lo sé, aquí el compañero José Alfredo, dentro de cierta periodicidad, dependiendo de lo que le comuniquen a José Alfredo, dependiendo de lo que le comuniquen a Tanis y al compañero allá que es el representante del salón, qué tan complejo o abstracto es, yo lo entiendo, yo lo sé. Vamos a ir dando repasos para que sea un poco más entendible todas las primeras situaciones. Entonces, me gustaría la dinámica misma para saber si lo hacemos de una manera presencial o nos movemos a un área virtual. Donde tenemos el audio para entender. Entiendo que es abstracto, sí, pero no quiero hacerlo muy abstracto para que sea entendible y digerible. Muy bien. Otra parte que nos dice, en contraste a los razonamientos deductivos, los razonamientos inductivos tienen la ventaja de ser ampliativos. Es decir, que la conclusión tiene más información de la que hay contenida en las premisas. ¿Se recuerdan del ejemplo del ejercicio fiscal que les acabo de mencionar? ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que les dije? Sí, solamente la normativa de la ley de IVA y la ley de ISR nos establecen las normas. Pero nosotros podemos llevar a cabo todo este tipo de análisis derivado de las facturas que presentemos para ver si estamos o no comprendidos con los efectos de la evolución del crédito fiscal
que nosotros presentamos ante la SAT. ¿Sí? Muy bien, en este caso entender precisamente de lo que sí, la circunstancia de divorcio que está invocando, en este caso el término próximo, está directamente establecido dentro del Estado que merece el Código Civil. Si no está ahí, entonces no puede ser una causal justificativa para romper el vínculo matrimonial con el sí. Esto es lo que nos dice y esto es lo que nos señala precisamente este procedimiento. La lógica inductiva estudia las maneras de medir la probabilidad. Esta es una palabra que vamos a ver muy constantemente dentro del estudio de esta materia. Probabilidades. ¿Sí? En algún momento se me ocurrió dar o relacionar lo que es la teoría de cuerdas de la física con normativa jurídica, por eso yo me enredé. Entonces, no quise más ahondar respecto a ello, pero ahí se toca este punto. Las probabilidades, yo creo que se van a intentar hacer eso. Muy bien. La probabilidad de que una conclusión sea verdadera, así como las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. La diferencia de los argumentos deductivos y los razonamientos inductivos. No existe acuerdo sobre cuándo considerar un argumento como válido. Nuevamente retomo el ejemplo mismo de la devolución del crédito fiscal. ¿Sí? Nosotros presentamos la planilla ante SAT, eso es un hecho. Nosotros ingresamos facturas, o más bien ya ahora de manera automática lo hace, pero yo recuerdo que yo a veces me sentaba a hacerlo en máquina de escribir, metía las patas, tenía que registrar la hoja. Entonces, pues después la computadora, entonces ahora ya de manera automática, la factura electrónica se toma todo esto, nos metemos a agencia virtual, generamos la planilla electrónica y la presentamos. Entonces, esas facturas que nosotros ingresamos van a ser elementos, si lo queremos ver así, probabilidades. ¿Por qué? Porque estamos presentando al azar hechos, compras que lleve a cabo, pero estas compras van a estar diseñadas o clasificadas si entran dentro de la perspectiva de esa temática del azar en cuanto a ser un pequeño contribuyente que emitió la factura o ser alguien de régimen general para aplicar esta situación que estoy presentando como una devolución de crédito fiscal propiamente dicho. Entonces, esto es más ejemplificativo a lo que nos dice ese parágrafo. Un poco de antecedentes, que es los orígenes de la lógica inductiva. Eso es ya de materia reciente, porque tenemos al autor Francis Bacon, que hace los estudios específicos en cuanto a conocer precisamente este análisis en cuanto a lo particular de lo general. Dejamos de ver los sistemas de premisas rígidos que nos establecían el sistema aristotélico y estoico, y Bacon nos hace o nos junta la idea a saber que las flexibilidades, o en este caso apoyar la conclusión, no siempre se va a garantizar por lo que no son las premisas verdaderas o las premisas falsas en sí. Muy bien. Los elementos de este método, o sea, de la lógica inductiva, van a ser: primero, la tabla de presencia, la tabla de ausencia y la tabla de grados. ¿Qué significa cada elemento? La tabla de presencia: se hace un inventario de los hechos donde aparece el fenómeno. ¿Sí? La tabla de ausencia: se debe recoger hechos donde el fenómeno en cuestión no está presente. Y la tabla de grados: vamos a ubicar los grados donde el fenómeno varía en intensidad aparente. Pongámoslo esto desde la perspectiva penal. ¿Sí? Tabla de presencia: bienes jurídicos tutelados. Para ustedes, como estudiantes, todos somos estudiantes, yo soy estudiante. En este caso, ¿cuál es el bien jurídico tutelado que en Guatemala se vulnera más? Exacto. Unánime la vida. Bueno, vamos a tomar el bien jurídico tutelado. Bien. En esta materia le vamos a dar un repaso a todas las ramas de la ley.
¿sí? De ramas que ustedes todavía no ubican, pero vamos a hacer ese llamamiento. Entonces aquí jugamos con todas las ramas de derecho. Bien jurídico tutelado, derecho tutelado, muy bien, tenemos bien. Habla de presencia, ¿qué nos dice? Efectivamente, ¿cómo lo vamos a analizar desde la perspectiva de lo que nos dijo Bacon? Muy bien. ¿En dónde se encuentra presente? ¿Sí? ¿Dónde aparece el fenómeno mismo? Si sabemos de que la vulneración a la vida, pues obviamente es la muerte. ¿Sí? También tenemos las lesiones. Otro que afecta el bien jurídico tutelado de la vida. Dejémosle los primeros lesiones, que son los más recurrentes dentro de los que nos ocurre. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tabla de presencia. Muy bien. Se hace un inventario de dónde va a aparecer el fenómeno en sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Miramos las noticias a diario que ocurren elementos que atentan contra la vida, ¿sí? Que van a concluir con la muerte o con las lesiones, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que ocurre? La tabla de presencia, que nos dice que en todos los hechos que vengan relacionados al bien jurídico tutelado mal vulnerado en Guatemala, tiene que estar presente en la vida. La pregunta que les hago es la siguiente: ¿se dieron cuenta del caso que se siguió contra el doctor Mayor? ¿Sí? Obviamente existió algún tipo de negligencia médica, sí, pero lo que ocurrió posteriormente a ello sí es desnudar, ¿sí? El desmembramiento de la paciente. En este caso podemos atacar que fue vulnerado el bien jurídico tutelado de la vida. Recuerden que ya está. ¿Dónde termina? Entonces digamos que esas fueron parte del derecho. Pero lo vamos a ver, gracias por la pregunta. Pero lo vamos a ver desde esa perspectiva. Sí. Dentro de la tabla de la presencia de vehículo, estamos analizando un caso concreto, inductivamente, ¿sí? Lo que ocurrió con esta paciente, el desmembramiento que le hizo el doctor en complicidad con el enfermero, ¿se vulneró la vida? No. ¿Qué? Entonces, ¿qué se vulneró? Por ahí vamos. Ajá, sí, exacto. Pero para llegar a esa situación, ¿sí? Vamos a analizar ese siguiente caso y vamos a entender ello. A la tabla de la presencia del bien jurídico tutelado no estaba presente, porque no había vida. Lamentablemente la paciente ya había fallecido. Y la cultura posterior, el desmembramiento, ya lo hizo directamente sin que existiera esto. Entonces podemos hablar de la ausencia. ¿Sí? La ausencia de vida en este caso, pero la presencia de esta, o sea, la vida, cuando ocurrió el hecho, o sea, cuando la persona estaba agonizando y como otro compañero no se realizó de una manera oportuna las situaciones para reanimarla o revivirla. Aquí tenemos ausencia, presencia de vida y ausencia de la misma. Presencia de vida en el momento que se dio la muerte, pero ausencia de vida cuando se dio el desmembramiento del cadáver. Estamos viendo un bien jurídico tutelado dentro de un caso concreto en sí. Esto es lo que nos hace la sentencia de lo que es la presencia y la ausencia en sí. Ahora la gradación, ustedes se dieron cuenta que en el sistema de jurados o todo el sistema penal gringo nos dicen, comisión, primer grado, segundo grado, tercer grado, segundo grado. Aquí en Guatemala lo tenemos como homicidio, homicidio culposo, homicidio intencional, etc. Cada uno es limitado con sus diferentes hechos. Pero para ellos existe esta gradación. Aquí en Guatemala vamos a utilizar lo que en derecho penal se llama como agravantes y la doble A. No son alcohólicos anónimos, sino atenuantes y agravantes. Esto es la tabla de gradación
que va a existir en el ámbito penal de la lógica inductiva utilizando el método de la tabla de base. ¿Quedamos claros? Entendimos directamente que era la tabla de presencia, tabla de ausencia. Vamos a ver algo que también es parte de la plática introductoria a lo que es lógica en sí. Y está muy vinculado a lo que nosotros vamos a establecer con análisis propiamente dicho de las normas. ¿Sí? Entonces, recuerden que en un momento les dije que vamos a ver la ley de Dios y cómo habría que interpretar los preceptos mismos de dicha normativa. Artículo 16 de la ley de Dios. Oye, las partes de un lenguaje normal. La gramática de un lenguaje normal nos dice que expresiones son admisibles de a estas expresiones las vamos a llamar como las diacronicales. Entendamos esto, gramática es cómo se desarrolla precisamente el proceso de creación normativa. ¿Sí? Se recuerdan que esto acaba de ocurrir al momento que se publicó lo que fue el incremento al salario mínimo. La noticia fue que se dio el aumento del 10% al salario mínimo. Muy bien. Pero dentro de lo que salió publicado en el diario oficial se cometieron errores porque se estableció un incremento de manera general, cuando no era de manera general, sino que solamente para ciertas actividades en específico, que eran actividad agrícola y no agrícola, si no me recuerdo. La actividad de maquila exportadora no estaba dentro de este momento precisamente dicho. Entonces aquí vamos a entender precisamente una fórmula que informaba fue como se llevó a cabo, pero que se torció en el camino al momento que se dio la publicación propiamente dicha. La semántica de un sistema formal estudia la interpretación de sus símbolos, es decir, ocupa la relación entre las palabras y la realidad. Entonces, por ello la noción de verdad es crucial en este asunto. Entonces vamos a entender, como les dije, y hacía referencia así, una coma nos puede variar el sentido propio. Muchas veces me produce cierta alteración porque dentro de mi vida laboral me toca ver sentencias de salas de apelaciones, ¿sí? Y en este caso van muy mal redactadas porque no utilizan los signos de puntuación debidos. Entonces, bajo esa misma idea, no solamente es cansado tratar de entender el análisis propio, sino que muchas veces es contradictorio, porque no utilizan de una manera correcta y adecuada por este tipo de fenómenos. Esto, lo que es la gramática y la semántica, lo van a utilizar de una manera más concreta y formal en derecho laboral, por lo que se eleva, y en derecho notarial. El derecho notarial va a ser evidentemente su proceso formativo en cuanto a este tipo de fenómenos. Ahora la pregunta que la final se tiene que hacer: ¿para qué va a servir eso? O sea, la lógica, ¿para qué carajo se hizo? ¿Sí? En este caso, precisamente le digo así, parte de ser un requisito de materia, porque hay que pasar, sí o sí. Y va a servir, pues, obviamente, primero se entiende como que es muy abstracto, sí. Pero en este caso, lo que trata en sí es ser un instrumento para el razonamiento. Ustedes van a empezar lo que hacen a diario, ya lo van a estructurar de una mejor manera y muchas veces van a reprimir o un tanto van a limitar su forma de hablar para repensar la idea y dar así una conclusión clara. Entonces, es más o menos para esto que nos va a servir precisamente la lógica primaria, ¿sí? La lógica primaria de lo que estamos viendo, vamos a empezar a estudiar la lógica jurídica. Para ello es importante, como les digo, lean. Por favor, lean el que les guste leer. Les gusta leer Pablo Coelho, lean. Salvador, les gusta leer, lean. Les digo como en profundidad, también lean. Entonces es importante que lo tengan también para su conocimiento general. Entonces, esto es lo que vemos hoy. El lunes nos estamos viendo
vía Zoom. ¿Sí? Dudas, preguntas que tengan. Estén atentos. De asistencia, por favor. Ya en un momento se va a publicar y vamos a ir con todo esto aquí. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.